Dios me bendiga en esta mañana. Habla George Carballo, el pastor de Vivi Houston. Aquí estamos presentes en nuestro hogar. Aquí, y quizás estás viéndonos, sintonizándonos ahí por medio de Facebook o de YouTube, o por nuestro podcast en su casa, en su sala, o quizás en su recámara. Ahí estás acostadito con sus almohadas y su colcha hoy en esta mañana. Pero si estás aquí, nomás quiero invitar a compartir este mensaje ahorita en este momento. Dale un like, dale un emoji ahí, dale unas manos, un aleluya, un amén. Cuando la palabra está respondiendo, quieres responder a la palabra. Hoy en esta mañana estamos alegres y contentos porque Dios está en el trono. Dios está en control de cada situación. Estamos contentos y alegres y con gozo que Dios está en control de cada situación. Ya vamos más de un mes en medio de todo esto crisis, y te puedo decir y puedo proclamar hoy que Cristo nunca nos ha fallado desde que empezó todo eso, desde que lo anunciaron las noticias, después de cada noticia nueva que está sucediendo. Cristo todavía está en control y nunca te ha dejado. Él siempre está contigo. Entonces les quiero invitar hoy en este momento, comparte este mensaje con alguien ahorita en este momento, y enséñanos también una foto, un selfie de su familia ahí. Si estás yendo en la sala de su casa hoy, ahí compártelo en los mensajes, ahí en los comentarios. Queremos entrar a la escritura hoy en esta mañana. Hace unas semanas hemos estado en una serie sobre el libro de Marcos, y regularmente en nuestra iglesia estudiamos el libro de Marcos, pero tuvimos una pausa por unas semanas celebrando el día de resurrección, día de Ramos, y ahora queremos regresar al libro de Marcos. Entonces, si tiene su Biblia, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 14. Puedes seguir conmigo ahí en su pantalla, viendo esto, viendo los versículos ahí mismo. Versículo 14 dice: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, afirmaban: es una profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, versículo 17. Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encarcelaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes tenía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y sus invitados. Pídeme a lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometo bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? Versículo 25. La cabeza de Juan el Bautista contestó. Enseguida se fue comiendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des a una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y atención en los
a los invitados, no quiso desallarla, y así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle a la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja y se la entregó a la muchacha y ella se le dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Quiero hablarte hoy en esta mañana usando como tema el discipulado no es fácil. El discipulado no es fácil. Cuando entramos a este pasaje de la Biblia, y una cosa que me gusta hacer cuando estamos estudiando la Biblia y estoy enseñándole a la gente estudiar la Biblia, es muy importante estudiar el contexto de lo que está pasando en un pasaje. Nunca examinamos solamente un versículo y luego no investigamos a lo demás. Eso no es estudiar la Biblia bien. Entonces es importante estudiar lo que pasa antes de este versículo y lo que a veces lo que pasa después y lo que está diciendo Marcos a través del libro de Marcos, lo que está diciendo el autor a través de todo el libro. Entonces es importante entender lo que está pasando. Y cuando leemos el contexto hoy mismo, acabamos de leer que Jesús acaba de ser rechazado en el libro de Marcos capítulo 6, empezando en ese capítulo. Fue rechazado en Nazaret por sus propios amigos, por su propia gente que él conocía en el lugar donde él creció, ahí en Nazaret. Él fue rechazado por mucha gente desde temprana edad y que él conoció desde temprana edad. Fue rechazado en Nazaret. No es fácil el discipulado, no es fácil seguir a Cristo, porque seguir a Cristo a veces a veces la gente se insulta, a la gente no nos gusta, no les gusta lo que estamos predicando. Y aún rechazaron a Jesús, y también es un ejemplo que va a pasar a nosotros también, nos van a rechazar también. Después de esto, luego Jesús, hablamos hace unas semanas que Jesús empezó a enviar a sus discípulos. Él tuvo 12 discípulos que lo acompañaron por 3 años y él empezó a enviarlos 2 por 2 a predicar el evangelio con autoridad y para reprender demonios también. Él empezó a enviarlos y empezó a decirle también que aún va a haber gente que no lo va a aceptar. Hay casas que no lo van a aceptar, hay pueblos que no lo van a aceptar, y lo está enviando. Entonces no es coincidencia que Marcos empieza a poner esta historia de Juan. No hemos escuchado de Juan por medio de muchos capítulos, desde el capítulo 1, desde cuando empezamos la iglesia, hablamos de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Él predicó, él preparó el camino para Jesús y él predicó arrepentimiento y bautizó a personas, pero hemos dejado de escuchar de la historia de Juan hasta que este punto. Yo sé que Marcos está haciendo un ejemplo. Está diciéndonos algo importante, que el discipulado no es fácil, porque se acaba de mencionar cómo Jesús fue rechazado. Luego se acaba de mencionar que Jesús envió a sus discípulos, y ahora Marcos nos está enseñando que aún Juan el Bautista, el que predicaba arrepentimiento, el que preparó el camino para Jesús, el primo de Jesús, que predicaba y era un poco diferente, fanático, radical, él también fue matado por causa del evangelio. Él fue matado por causa de Dios, por predicar las buenas nuevas, por predicar el arrepentimiento. Y por esto el discipulado no es fácil. Es un ejemplo que Dios nos quiere enseñar hoy en día, cuando gente quiere venir a la iglesia. Te quiero decir, hoy en día hay muchos que han dejado de conocer a Dios, han dejado de la iglesia, porque han llegado a tener las frustraciones, las luchas de la vida, y han dejado las cosas de Dios atrás. No vengo para venderte un cristianismo que es fácil, no vengo para venderte un cristianismo que es bien fácil, nada te va a pasar, que nada va a suceder en tu familia, nada
nada va a suceder en tu matrimonio. Yo vengo para decirte que va a ser difícil y el discipulado te va a costar toda tu vida. Algo que alguien me enseñó años atrás y siempre le ha dicho: la salvación es gratis. No pagaste nada para la salvación. Jesucristo pagó el precio en la cruz por tus pecados. La salvación es gratis. Tú no tienes que pagar nada para aceptar a Cristo. Solamente tienes que creer en Él y aceptarlo. Pero la cosa que cuesta mucho es el discipulado, porque Dios no nos envió solamente para ir a ser conversos. Nos llamó para ir a ser discípulos, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo, un seguidor de Cristo, hacer lo que Cristo hizo. Y eso te va a costar todo. Va a costar toda tu vida, va a costar tu familia, va a costar todas tus finanzas, va a costar todo, tu carrera, tu matrimonio, la visión para tu familia, la visión, lo que tú tienes para tu futuro. Va a costar todo. Ser un discípulo de Dios a veces aún te va a costar la vida misma. Pero vivir con Cristo es mejor que todo. Y servir a Cristo es mejor que todo. Pero aún el discipulado no es fácil. Cuando hoy en día hay muchos que han dejado de Dios. Hoy en día hay muchos que se han alejado de su presencia y ya no quieren escuchar de Dios. Es difícil el discipulado. Te quiero enseñar algunas cosas hoy en este día. Cuando entramos a este momento, este evento, ahora el rey Herodes, él empieza a escuchar el nombre de Jesús. Es extraordinario porque en ese día no había el Twitter. Ese día no había Facebook, no había YouTube, no había el Instagram, no había noticieros, no puedes ir a una página de web para nomás ver la noticia del día. Hoy en día podemos recibir la noticia en 5 minutos, en 1 minuto, al momento lo que está pasando. Pero en este momento, en esta etapa, no hay nada de eso. Entonces es curioso y extraordinario de escuchar que el rey, él escuchó el nombre de Jesús. El nombre de Jesús está haciéndose famoso, dice la Biblia. Que gente están escuchando de Él de muchos lugares y están escuchando de lo que Dios está haciendo, los milagros, como Él está sanando personas, Él está liberando personas, Él está arrepentiendo demonios, está resucitando personas. Y ahora el rey se da cuenta y se pone un poco asustado y empieza a pensar, mejor, ¿quién es esta persona? Dicen que es Elías, dicen que es otro profeta. Y él piensa, quizás es Juan el Bautista, el que yo maté. Entonces él tiene un momento ahí. Y Marcos es una persona que cuando está contando su historia es como si está contando una película. Y el rey empieza a tener un flashback. Él está viendo hacia atrás a un momento. Empieza a mirar atrás a ese momento cuando él estaba ahí y él tuvo a Juan el Bautista en la cárcel. Él estaba asustado de matarlo. Y él lo tuvo ahí en la cárcel. Y hasta un día lo tenía que matar. Vamos a entrar ahí. Dice la Biblia que él estuvo ahí, él en la cárcel. Te quiero decir que después de esto, él mató al Juan. Y era un momento difícil y también un momento oscuro. Un momento grave. Aún ha tenido esta semana, quizás en las últimas semanas, momentos difíciles, momentos graves, momentos de pánico, momentos de crisis, momentos de que donde nomás quieres llorar y estás triste. Y aquí imagínate los discípulos que vieron al cuerpo de Juan. Uno que predicaba bien, uno que muchos conocieron. Y es triste hoy en día porque también hoy en día hay muchos hasta predicadores y pastores que están muriendo hoy en día por causa de este virus que está pasando. Y me da tristeza. Yo conozco amigos cercanos que han perdido sus padres. Yo conozco personas que han perdido sus hijos. Yo he visto personas que han estado en hospital por 30 días por causa. Y quizás estás escuchando y estás en el hospital y estás pasando por un momento grave. Te quiero decir, nuestra certeza, nuestra esperanza está en Jesús hoy.
Pero es parte del cumplimiento, es parte del el plan, el propósito de Dios. El discipulado, seguir a Cristo no es fácil y no es para todos. No todos van a aceptar a Cristo. El discipulado es difícil. Te quiero decir 3 cosas hoy en esta mañana por qué el discipulado es difícil. Número 1, es porque predicamos la verdad. Predicamos la verdad. Cuando una persona predica la verdad, dice la Biblia que Juan el Bautista dijo en versículo 18 que él empezó a decirle al rey: no es justo que tú te estás casando con la esposa de tu hermano. Él empezó a decirle cosas de la verdad. Él empezó a rechazar y reprender el pecado del rey. Y desde ese momento él se puso una brecha entre el rey y Juan, porque empezó a hablar sobre la vida personal del rey. Y desde ese momento empezó a hacer una brecha. Te quiero decir hoy que predicar la verdad es difícil. Lo que dice la Biblia es difícil. Decir que Cristo viene pronto y aún gente no van a entrar al reino de los cielos, que gente que no conocen a Dios, pecadores van a ir al infierno, es una ofensa para muchos. Muchos no lo quieren predicar hoy, muchos no lo quieren enseñar hoy. Pero nosotros, yo tengo esa convicción que tengo que predicar que Cristo viene pronto, que Cristo es para salvar, que Cristo quiere cambiar vidas y que quiere quebrar adicción. Él quiere quebrar cada carga, cada cosa que el enemigo que ha puesto, cada cadena que él te ha puesto sobre tu vida. Pero muchos hoy no quieren enseñar la verdad. Pero quiero decir, es nuestro derecho, es nuestro privilegio enseñar a personas la verdad, que Cristo todavía vive y Él puede cambiar la vida de una persona. Alguien lo que puede creer conmigo ahí, que estás ahí, pon en los comentarios si lo crees conmigo. Tenemos que predicar el evangelio, la verdad. Aún hoy en día, cuando duele, cuando gente no quiere escuchar, hay muchos que no quieren escuchar lo que Cristo quiere decir, no lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Hay muchos que no quieren escuchar lo que los pastores están diciendo, lo que ministros están diciendo. Hay muchos que están asustados por lo que ellos están diciendo y mejor dicen no. Y por eso hay muchos que rechazan la palabra. Cuando predicas verdad, gente se va a enojar contigo. Gente van a poner una distancia entre tú y ellos, simplemente porque estás predicando el evangelio, la verdad. Ser un discípulo te va a poner una brecha, una distancia entre tú y tus amigos, tu familia y gente que tú conoces, porque vas a darle palabra y verdad que a veces aún gente no puede agotarlo, gente no puede comerlo, no puede entender lo que está pasando. Una de las cosas que he escuchado en las noticias en las últimas semanas, gente que están hablando sobre lo que está pasando con el virus. Algunos están diciendo que hasta el presidente y muchos noticieros han dicho esto, que el curamiento va a ser peor que la enfermedad. El curamiento va a ser peor de la enfermedad. Y yo no estoy aquí para comentar en algo político o de lo que los doctores están diciendo, pero están diciendo esa palabra, esa frase: el curamiento va a ser peor de la enfermedad. Y a veces así es con lo espiritual. A veces el curamiento, lo que Dios ofrece, no voy a decir que va a ser peor, porque siempre es mejor lo que Dios ofrece. Pero a veces el proceso de ser curado por Dios, porque es un proceso, Dios lo hace en un instante, pero también lo hace por medio del proceso. Ese proceso de ser un discípulo de Dios a veces es peor de la vida que tenías antes.
Ese proceso, no me lo malentiendes, el proceso es difícil porque a veces te va a dejar de ser la persona que estabas antes, o ya no te congregas con las personas que andabas antes, o ya no haces las cosas de antes, y es difícil, y muchas personas no lo quieren hacer, y por eso están ahí como están, por eso están ahí en las drogas, por eso están ahí emborrachados, ahí por eso están con diferentes relaciones, ahí, por eso están con su matrimonio quebrantada, porque no quieren escuchar la verdad de que Cristo puede cambiar su vida, la verdad que Cristo es nuevo, te da nueva vida, Cristo es tu luz, tu salvación, Cristo es para ti y está aquí para liberarte de cada adicción que está pasando ahorita en este momento. Y muchos hoy en día no quieren escuchar del curamiento, porque la verdad sí duele. Conocer que nosotros somos pecadores, eso duele. Conocer que vamos a ir a un infierno sin Cristo, eso duele. Y si nosotros hoy en día queremos ser discípulos, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y la verdad de Él, aunque duele. Nosotros tenemos que ser una iglesia listos y dispuestos para predicar en todo tiempo, aunque si duele a alguien o no. Tenemos que enseñarle que Dios es la persona que puede cambiar su vida. Él puede lavar sus pecados, Él puede transformar su vida y los problemas que ellos tienen. Y es lo que estaba haciendo Juan. Él estaba enseñándole al rey que hay una vida mejor para ti. No debes de hacer estas cosas. No, esto es injusto lo que estás haciendo. Y empezó a rechazarlo, y por eso lo encarceló. Número 2, gente nos van a rechazar porque tienen temor de lo que no conocen o lo que no saben. Porque por el temor que ellos tienen. Si estudias, dice aquí versículo 20 que el rey tenía temor sobre Juan y lo protegió, conociendo que él era justo y un hombre de Dios. Dice así: cuando el rey escuchó Juan, él estaba un poco perplejo, pero todavía lo escuchaba, dice la Biblia. Se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Pero aún tenía temor el rey. Aún gente van a tener temor de nosotros. Aún gente que conocen de Dios, pero no quieren aceptar lo que Dios tiene, porque tienen un temor de Dios. Tienen un temor que, pues yo no me quiero meter en la iglesia porque, y a veces gente tiene sus diferentes percepciones, sus perspectivas de la iglesia, lo que gente han dicho de la iglesia, lo que han visto en la televisión, lo que gente han visto sobre de otros predicadores, evangelistas que salen en la televisión, y ellos piensan, pues todos los cristianos son así. Dicen, pues así son todos los cristianos, así son todas las iglesias. Ya he ido a todas las iglesias y yo no quiero servir a Dios porque pues por así son las iglesias, así es Dios. Pues ¿qué tipo de iglesia es? ¿Qué tipo de cristiano? Por su experiencia, por uno, así piensan de todos. La gente van a rechazar a nosotros porque es por su mentalidad que ellos tienen sobre de otros. Y perdón por decirlo, pero a veces hay otros que lo regan por nosotros, y queremos ser una diferente tipo de iglesia. Queremos ser una iglesia que puede ser real con personas, podemos ser transparente con personas, que podemos enseñarle la verdad de Jesús también. Yo sé que personas van a rechazarnos porque ellos tienen un temor de lo que no conocen, de lo que no saben. Y aquí el rey, él tiene un temor de Juan, aunque lo tiene en la cárcel, pero empieza a escuchar de él. Quiere escuchar más. Imagínate si el rey fue converso. Imagínate si el rey empezó a escuchar a Juan y dejó su temor al lado y empezó a escucharlo y aceptó a Dios como su Salvador. Imagínate lo que podía pasar, pero este rey siguió con su temor, y por su temor dejó al Juan ahí en la cárcel. Dijo, no, yo no quiero hacer nada con él, yo no quiero hacer nada con él, yo lo voy a dejar ahí mismo. Imagínate lo que pasa.
Te quiero decir hoy en día que hay muchos que van a tener temor de ti. Tienen temor de lo que Dios quiere hacer. Tienen temor de lo que Cristo está haciendo. Tienen temor porque escuchan lo que personas están predicando y por falta de su temor o por su temor y falta de creer no van a experimentar de Dios y van a rechazarte, van a arrepenterte y no van a dejar que escuchar lo que Dios está diciendo. Hace unas semanas, hace unos meses prediqué sobre los 4 diferentes tipos de personas. Puedes escucharlo en nuestro podcast, pero está hablando acerca de los 4 diferentes tipos de semilla o diferentes tipos de tierra que uno puede regar semilla en ese tipo de tierra. Y cada uno es diferente. Y hay algunas personas por su temor, por las piedras que tienen en la vida o por la mala hierba, los espinos que tienen en la vida, no quieren aceptar a Cristo porque tienen un temor de lo que Dios puede hacer en su vida. Hay muchos que sí conocen la palabra, pero no quieren recibirlo y aceptarlo porque ellos saben al momento de aceptar hay cosas que tienen que dejar atrás. Y a veces esas son las cosas que son difíciles para dejar atrás y los que duele. Nuestro deseo es enseñarle a personas. Número 3, la gente nos van a rechazar como discípulos por causa de la tentación y el pecado. Por su tentación y el pecado. Hay mucha gente que vive en pecado hoy. Por el pecado ellos tienen escalas sobre sus ojos o están ciegos espiritualmente. No escuchan de Dios y no quieren escuchar lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Y por causa de la tentación, por causa del pecado, ellos empiezan a hacer cosas bien ridículas. Ellos empiezan a hacer cosas que son bien feas y groseras. Por causa del pecado, de causa del enemigo que lo está tentando. Y empiezan a hacer cosas bien feas y groseras y ridículas y fuera de onda. La gente no van a aceptar a Cristo por su propio pecado y son manipulados también por cualquier cosa que se enseña en la televisión, por cualquier cosa que ven en YouTube, cualquier cosa. Yo he visto las cosas más ridículas en la televisión, en el YouTube, que gente pone a ver a veces en Facebook. Y la gente se pone un poco manipulado y no aceptan a Cristo, no quieren ser discípulos de Cristo. Y cuando nosotros tratamos de ayudarlos, no lo aceptan porque ya están bien engañados por el enemigo que lo ha engañado por años. Hay gente que no va a entender lo que estamos haciendo. El discipulado no es fácil. El discipulado es difícil. Imagínate, Juan el Bautista, él estaba en la cárcel esperando de lo que iba a pasar. Pero en otro libro de la Biblia, él empezó, mientras que él estaba en la cárcel, nos enseñan que él no se desanimó, pero empezó a decirle a Dios, a Jesús, dio el reporte a los discípulos para darle a Jesús que todavía la gente se está moviendo, que la gente se está sanando, los ciegos están viendo, el mudo puede hablar ahora, el cojo saltará ahora. Y ese reporte que Juan da, no se desanimó, aunque él fue difícil, aunque estaba en cadenas, él conoció que Dios estaba en control de la situación. Te quiero decir hoy en día, aunque hay pecado, aunque hay situaciones que están pasando, todavía tenemos que tener esa certeza, esa fe en Dios, que Dios está en control de nuestra situación, que Dios está en control de esta crisis, de este momento en la historia, que Dios está en control. Tenemos que entender hoy que Dios está en control. Dice la Biblia que entonces una noche el rey tuvo una fiesta grande con sus comandantes, son militares o comandantes del ejército, gente de alta estima, amigos de él. Ahí tuvo un banquete, una fiesta para su cumpleaños. Había mucha gente ahí. Entonces entró una muchacha, la hija de su esposa Herodías. Ella entró y bailó y el rey fue manipulado.
engañado. Y dijo, ay, qué bonita que bailó esta muchacha, qué bonita que ella hizo esto, hasta que él estaba en propio engaño y estaba ciego. Y dijo, yo te doy todo, hasta que cualquier cosa que pidas, hasta mitad de mi reino te lo doy, lo que tú me pides. Imagínate, tú dices, ay, tan ridículo que fue el rey, pero también somos lo mismo. Yo conozco mucha gente por una muchacha bailando, una muchacha desnuda, han perdido su matrimonio, han perdido su casa, han perdido su ministerio, han perdido, yo conozco hombres y mujeres de Dios, gente que han perdido toda porque ellos se dejaron y no estaban ciegos a lo que Dios los estaba enseñando, estaban ciegos a lo que Dios los estaba predicando. Por falta de ver lo que Dios estaba haciendo en ellos, ellos se fueron manipulados por una mujer, por un hombre, y dejaron y perdieron su matrimonio, dejaron y perdieron su ministerio, su compañía, su familia, perdieron todo por un momento de satisfacción. Perdieron todo. El rey está listo para entregar su reino a ella. Imagínate. Aún así es mucha gente hoy en día que estamos listos para entregar todo cuando estamos manipulados por el enemigo. El enemigo solamente quiere intentar y hacernos pecar. Y aquí está el rey listo para entregar todo. Y luego dice, ¿qué te puedo dar? Yo quiero entregarte cualquier cosa que quieres. Y ella le pregunta a su mamá, ¿qué le pido? Ella dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista, yo quiero la cabeza de él ahí mismo. Lo quiero ahí en un plato. Lo quiero servido así. Y luego ella pide al rey, esto es lo que quiero. Y el rey, dice la Biblia que el rey no quiso hacer esto. Pero porque él fue manipulado y no quería, pues él era tan orgulloso que no quería parecerse mal en frente de todos. Entonces él le dio la cabeza y mandó los órdenes que mataban a Juan el Bautista y lo mataron. Te quiero decir que el discipulado no es fácil. Ser seguidor de Cristo es difícil. Este es el primer momento en los evangelios que vemos a una persona que muere por causa de Dios. Él es el primer mártir en los evangelios. Hay muchos que han hablado sobre Juan. Y este es un momento oscuro, un momento difícil porque gente no fueron manipulados, gente fueron tentados y por eso Juan fue muerto. Por eso lo mataron. Porque la gente estaban peleando entre el enemigo, estaban peleando entre el pecado y perdieron la batalla. Y por eso no podía seguir Juan. Era el plan de Dios, pero por esto no podía seguir Juan. Te quiero decir, si tú piensas por un momento que va a ser fácil vivir con Cristo, que va a ser fácil ser un discípulo de Cristo, no te quiero engañar, hermanos, hoy en este día. Te quiero decir que los próximos semanas que vienen, los próximos meses que vienen, los próximos años que vienen, va a ser difícil porque se va a conocer quién es la iglesia verdad o no, quién es la iglesia real o no. Si eres ciertamente con Cristo, vas a seguir a Cristo, no importa lo que pasa, no importa si hay finanzas, no importa si gente se burla de mí, no importa si pone una distancia entre mi familia y Cristo y yo, porque estoy siguiendo a Cristo. No importa lo que pasa, yo quiero servir a Cristo. No importa lo que está pasando, no importa si me ponen en la cárcel, yo sigo sirviendo a Dios. Hoy en día hay muchos que se están dejando de Dios. Hay muchos que se están alejando de Dios. Y les quiero animar, si quieres ser un discípulo de Dios, no va a ser fácil. Va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos de angustia. Va a haber momentos que te vas a sentir abandonado.
desanimado. Quiero decir también, yo también lo he sentido. Yo he vivido mi vida y te quiero decir, ser un cristiano no es fácil porque va a haber momentos en la vida cuando vas a ser probado, vas a ser tentado, vas a ser empujado a su límite y vas a decir, ya estoy listo para tirar la toalla, ya estoy listo para darme por vencido. No es fácil. No es fácil seguir a Cristo. Si sería fácil, todos lo siguieran, pero no. Lo que Cristo te está llamando a hacer es algo mejor. Te está llamando a una vida mejor. No va a ser fácil para vivir con Cristo, para seguir a Cristo. Va a ser difícil. Igual como mataron a Juan, así mataron a los restos de los discípulos en el libro de Hechos y en la historia que dice la Biblia. Mataron a los discípulos uno por uno. No fue fácil. Igual como mataron a Cristo, mataron a sus seguidores. No era fácil. Hoy en día hay partes del mundo hoy que no puedes predicar el evangelio. Gracias a Dios que tenemos estos medios, estas redes sociales para predicar el evangelio. Pero hay partes del mundo hoy donde no lo puedes hacer. No lo puedes hacer a sí mismo. Lo tienes que hacer en secreto, predicar el evangelio. No puedes tener una iglesia. No lo puedes tener una iglesia pública. Lo haces en tu casa, pero lo tienes que tener bien callado y en silencio. Y hoy en día quizás no estamos juntos, pero gracias a Dios que tenemos esa libertad de estar juntos y promover sobre estos medios. Y aún nosotros tenemos temor y somos frustrados porque no tenemos esto, pero hay muchos otros cristianos hoy en día que están perdiendo su vida. Les quiero animar, iglesia, hoy, los quiero retar hoy. Si quieres ser un discípulo de Dios hoy en el 2020, Dios te está pidiendo a entregar todo. Gente te va a rechazar porque vas a predicar el evangelio, la verdad. Van a rechazarte porque tienen un temor de ti y temor de Dios. Y van a rechazar porque por su propia tentación y pecado. Pero tienes que seguir predicando, enseñando la palabra hoy más que nunca. Seguir estudiando la Biblia, seguir buscando de Dios. Hoy en este día más que nunca tenemos que buscar de Dios y predicar más que nunca que Cristo viene pronto para su iglesia. Más que nunca tenemos que seguir avanzando el reino por cualquier medio. Si cierran las iglesias, si cierran los lugares, si cierran cualquier establecimiento, seguimos predicando el evangelio. O si se apaga el Facebook, si se apaga YouTube, seguimos predicando en las calles hasta que Cristo viene. Y Cristo viene pronto. Y si tú piensas por un momento que va a ser fácil seguir a Dios, estás engañado, mi amigo. Dios nos está llamando. Él nos dijo a sus discípulos: si quieres ser mi discípulo, tienes que llevar tu cruz, cargar tu cruz. Sígueme. La cruz representaba la muerte. En ese tiempo ellos no entendieron la cruz que como un símbolo como nosotros lo conocemos, que como Cristo lo salvó en la cruz y nosotros cantamos hoy de la cruz. No, para ellos el símbolo era la muerte. Y cuando Cristo dijo: si quieres ser mi discípulo, se tiene que negar a sí mismo y tienes que llevar su cruz para seguirme. Dios nos está llamando a hacer lo mismo hoy. Si hoy en día, si nunca has recibido a Cristo, o quizás has ido a la iglesia pero nunca realmente has aceptado a Dios o la plan de Dios que Él tiene para ti, no te estoy ofreciendo un cristianismo que está bonito. Te estoy ofreciendo un Dios que puede cambiar tu vida, pero va a ser difícil. Ser un discípulo de Dios va a ser difícil, va a ser la mejor decisión que vas a hacer. Pero va a ser una vida difícil. Pero Cristo siempre va a estar contigo y Él es fiel contigo.
Yo quiero invitarte, si quieres aceptar a Cristo hoy, escríbelo en los comentarios ahí mismo y nuestro equipo va a orar por ti. Y estamos aquí para orar por ti hoy en este día y cualquier cosa. Si tienes una petición, aquí estamos para orar por ti. Escríbelo, mándanos un mensaje y estamos aquí para orar por ti. Pero quiero desafiar a la iglesia. Tenemos que aceptar lo que Cristo nos ha llamado a aceptar, es de ser sus discípulos. No importa lo que pasa. Yo te quiero invitar. Si ahí estás ahí sentado en tu sala, en tu recámara, en tu sofá, ¿por qué no te pones de rodillas por un momento? ¿Por qué no levantas tus manos por un momento? Y empieza a orar a Dios ahí donde estás con tu familia. Agarre la mano de su esposo, su esposa, sus hijos. Y empieza a orar y decirle: Señor, yo acepto. Señor, yo acepto lo que tú tienes para mí. No importa lo que pasa, no importa lo difícil que va a ser en lo que está enfrente de mí. Y a veces las palabras son un poco difíciles para predicar, y a veces sermones son un poco difíciles para predicar. Pero yo, Señor, yo acepto tu palabra, yo acepto este sermón. Aunque el discipulado es difícil y no es fácil, yo lo acepto con todo, Señor. Porque yo conozco que hay gente que todavía necesita escuchar de ti. Yo conozco que hay gente que todavía necesitan aceptar a Cristo. Si estás ahí en este momento, ¿por qué no levanta tus manos e empieza a alabar al Señor ahí donde estás en tu casa? Empieza a glorificar al Señor ahí donde estás. Señor, te damos gloria, Señor, hoy. Te alabamos, te glorificamos hoy. En tu nombre oramos. Amén y amén. Gracias por acompañarnos hoy a nuestra iglesia, que de parte de mi esposa y yo, Rocío, estamos aquí alegres que Dios está ministrándote por este medio, pero desafortunadamente no estamos contigo, pero le mandamos un saludo a ustedes y a su familia. Nos encantaría estar con ustedes. Dios le bendiga y que tenga un buen día hoy.